iniciamos revolución. El cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios Santísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios Santísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Déjanos lo que Necesito acabar este estudio el día de hoy. Vamos a orar, vamos a hacer una oración para ya enseguida entrar a lo que es el último estudio de esta serie de estudios que hemos estado llevando acerca de formando el carácter de Cristo en ti. Amén, este es el último de ellos. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección al Espíritu Santo y que nos guíe en este estudio. Bendito Dios Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por este hermoso día, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, por cada uno de estos estudios que, Señor, han sido de bendición para nuestras vidas, Padre. Hoy, Señor, culminamos esta serie, Señor, y pedimos la guianza, la dirección de tu Espíritu Santo como siempre lo has hecho, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos y pedimos tu dirección. Y el pueblo del Señor dice: amén, amén. Puedes tomar tu asiento, mis amados hermanos, y prepara tu Biblia en el libro de Filipenses. En el libro de Filipenses capítulo 3, ahí prepáralo y solamente tenlo ahí. Y mira, quiero solamente dar un pequeñito resumen, hermanos, de los anteriores estudios. Iniciamos, hermano, el primer estudio hemos llevado a cabo, mira, estamos en eso de formando el carácter de Cristo en ti. Tocamos un estudio acerca de la importancia de la santidad, que es uno de los caracteres fundamentales del Espíritu Santo, uno de los caracteres fundamentales de nuestro Señor Jesucristo. Y también después de eso, hermanos, tocamos un estudio acerca de el poder de la humildad, porque la humildad también es un carácter que el Señor tiene, hermanos. Pero también tomamos, hermanos, después, ¿verdad? Un estudio bíblico acerca de la integridad. Y bueno, hoy, hermanos, estamos tomando este estudio que se llama Semejantes a Cristo. Y con esto vamos a culminar. Mira, estamos hablando, hermanos, de establecer valores. Este es el propósito de esta serie de estudios, de establecer valores espirituales en nuestra vida, hermanos. Establecer valores y principios fundamentales en la vida de todo creyente. Lamentablemente, hermanos, estamos viviendo tiempos donde los fundamentos bíblicos, fundamentos sólidos, hermanos, se han ido o se han estado diluyendo, hermanos. Se han convertido en fundamentos, por decirlos así, líquidos, hermanos. Y yo te explico por qué. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, mira, ustedes saben, hermanos, que lo sólido tiene una forma definida. Algo que está sólido tiene una forma definida. Y no importa dónde usted ponga, hermanos, su solidez, va a permanecer en su forma definida. Eso es algo sólido. Mira, por ejemplo, podemos poner nosotros, hermanos, cualquier cosa que esté sólida. Yo lo puedo poner este micrófono en un recipiente, lo puedo poner donde sea, pero como es algo sólido, mantiene su forma. Pero, hermanos, hoy en día, hermanos, eso es solidez. Pero lo líquido, hermanos, mira, no tiene forma. No tiene forma, sino que toma la forma del recipiente en la cual lo pongan. Si yo echo, hermanos, un líquido en un envase de una botella de refresco, ese líquido va a agarrar la forma del envase. Si pongo yo el líquido en una cubeta, ese líquido va a agarrar la forma de la cubeta. Ese líquido va a agarrar la forma de cualquier envase o de cualquier lugar donde uno lo ponga. Pero una cosa sólida no.
Tú puedes poner, hermanos, esa guitarra en un recipiente grande y esa guitarra no va a agarrar la forma del recipiente, sino que se va a mantener firme, sólida. Y hoy en día estamos viviendo, hermanos, una etapa tan difícil, donde, hermanos, la esencia del cristianismo moderno de hoy en día parece que es, hermanos, del ambiente líquido que da forma conforme el ambiente que lo rodea. Entonces, y quiero solamente que tengas una idea, hermanos, cómo estamos viviendo hoy. Mira, y en esencia, hermanos, eso es el cristianismo moderno de hoy en día. La solidez de la convicción en la palabra de Dios, la solidez de la forma del carácter de Cristo en nosotros, la solidez de ser imagen y semejanza de Cristo se está perdiendo cada vez más. Se ha estado disminuyendo, hermanos. Y nosotros, el pueblo de Dios, estamos, hermanos, perdiendo o hemos perdido la forma original. ¿Cuál es esa forma original? Bueno, hermanos, a imagen y semejanza de Dios, como nos dice Génesis 1, capítulo 1, versículo 26 al 27. Dice, hermanos, que entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego después, hermanos, en el 27 dice: y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero hoy, hermanos, se está perdiendo esa solidez espiritual. Y estamos en graves peligros, hermanos, de que todo eso, hermanos, lo fundamental, hermanos, se está perdiendo. Entonces, ¿cómo vamos a permanecer firmes contra todo este sistema corrupto de estos tiempos que estamos viviendo? Lo vamos, hermanos, ¿cómo lo vamos a hacer? Con un testimonio sólido y convincente, hermanos. Mira, y por eso quiero llevar, hermanos, a lo que yo creo. Quiero llevarlos a lo que yo creo, hermanos, que debe ser nuestra convicción. Volver, ¿cómo podemos lograr eso, hermanos? Volver a poner el fundamento más sólido de la iglesia, hermanos, que la iglesia ha tenido. Volver a regresar a ese fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Es Cristo mismo. ¿Cuál es ese fundamento? Es el mensaje del evangelio, y eso es volver a la cruz. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Mira, es un versículo que muchas de las veces lo hemos leído, pero es necesario meditar en lo que está diciendo este versículo. Es necesario estudiarlo a profundidad, este versículo de Filipenses capítulo 3, versículo 10. Y mira, le voy a dar lectura. Y vamos a darle lectura, hermanos, a este versículo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y mira lo que dice. Dice: a fin de conocerle. Fíjate lo que dice: a fin de conocerle. Este es Pablo hablando. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mira, quisiera yo entrar, hermanos, y ver exactamente qué es lo que está hablando Pablo aquí. ¿Qué nos está diciendo, hermanos, con este versículo? Que si no le ponemos atención vamos a perder la profundidad hacia dónde va este versículo. En este versículo, hermanos, el apóstol Pablo expresa su mayor deseo. ¿Cuál es su mayor deseo? Conocer profundamente a Cristo. Y ese debería ser el mayor deseo de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, no se refiere solo a un conocimiento intelectual, sino a una experiencia personal. Pablo menciona 3 aspectos claves de esta relación de la cual él está hablando. Y quiero tocarlas rapiditamente, hermanos, estas 3 aspectos claves que Pablo nos está hablando. Número 1, dice conocerle. El mayor deseo de él es conocer a Cristo en profundidad, conocerle. Desea una relación más cercana con Jesús. Pero también en este versículo número 2 habla de el poder de su resurrección. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que él anhela experimentar la vida nueva y el poder transformador que proviene de la resurrección de Cristo.
Y número 3, lo que él está hablando aquí es que la participación de sus padecimientos, fíjate aquí. Está, hermano, lo que Pablo está diciendo es que él está dispuesto a sufrir por Cristo, identificándose con él incluso en el dolor y la muerte. Y mira qué tan importante es esto. En resumen, Pablo quiere vivir una vida totalmente unida a Cristo, tanto en el poder de la resurrección como en los sufrimientos, para llegar a ser como Él en todo. Y en esto es lo que vamos a entrar un poco profundo, mira, porque estamos hablando acerca de formando el carácter de Cristo en ti. Eso es algo bien importante, hermanos, que el carácter de Cristo en nosotros se ha estado perdiendo. A través de los años, a través de las décadas, hermanos, cada vez parece ser, hermanos, que el evangelio, hermanos, lo estamos disminuyendo cada vez más conforme a nuestra manera y no a la manera del Señor. Pero mira, entonces, el conocer a Cristo, además de una relación íntima, es una relación que produce un resultado. Cuando tú tienes una relación con Cristo, hermanos, tiene que haber un resultado de esa intimidad, de ese conocimiento del Señor. Siempre, hermano, mira, siempre de ese conocer hay un fruto. Jesucristo no es una materia para estudiar solamente, no. Jesucristo es Jesucristo es una persona para conocerla. Jesucristo no es un tema para investigar solamente, sino que Jesucristo es una persona para imitar. Y muchos hermanos tomamos estudios en el Instituto Bíblico de Cristología, de todas estas cosas, hermano, pero a veces la persona no cambia con todos esos estudios. Entonces estas personas solamente están estudiando, hermanos, la historia de Cristo, pero hermanos, necesitamos no solamente estudiarlo, sino vivir esa historia juntamente con Cristo. Entonces, ¿qué dice Pablo al respecto de este versículo? Filipenses 3:10 dice, lo voy a parafrasear, hermanos. Este versículo, Pablo dice: quiero experimentar el poder de su resurrección. Y la pregunta es: ¿cómo voy a lograr esto yo? ¿Cómo puedes tú lograr, hermanos, experimentar el poder de la resurrección? Dice la palabra de Dios en el versículo 10, dice, llegando a ser, ¿cómo lo puedes lograr? Llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Y ahorita vamos hacia allá, hermanos. Quizás tú estás diciendo, ¿cómo? No entiendo esto, pero ahorita vas a agarrar el hilito hacia para dónde vamos. Mira, ahora noten algo bien importante, muy importante para todos nosotros. Pablo no está diciendo, él no dice, quiero ser semejante a Cristo en sus discursos. Él no dice, quiero ser semejante a Cristo en su popularidad, en la fama que él tiene. No, Pablo no está diciendo esto. Pablo no está diciendo, quiero ser semejante a Cristo cuando tú tienes esa, ¿cómo se llama? Que atraes a la gente. Popularidad, sí, hay otro, influencia, esa es la palabra que buscaba. Él no está diciendo, yo quiero ser semejante a Cristo en su influencia. No, él no está diciendo esto. Fíjate lo que él está diciendo. Y esto es lo que nos dice, wow, ¿por qué? ¿Por qué quieres ser semejante a Cristo en esa área? Mira lo que dice. Pablo dice, quiero ser semejante a Cristo en su muerte. Wow. En su muerte. La mayoría de los cristianos hoy en día quieren ser semejante a Cristo en la fama, en la popularidad, hermanos, en el poder, en la unción que él tenía, en todas estas cosas, en predicar como él predicaba. Pero Pablo dice, no, yo quiero ser semejante a él en la muerte. Wow. ¿Saben por qué? Porque no hay manera de experimentar el poder de la resurrección sin pasar por la cruz. No hay manera. Solamente hay un requisito para la resurrección. No puede haber resurrección si primero no hay muerte.
Pablo estaba muy consciente que cuando él dijo, yo quiero experimentar el poder de la resurrección, y él continúa diciendo, pero para experimentar el poder de la resurrección tengo que ser semejante a Cristo en su muerte. Y hoy yo quiero cerrar esta serie de estudios titulados Formando el carácter de Cristo en ti, haciéndoles una invitación a todos y cada uno de ustedes, haciéndoles una invitación, y esa invitación es volver a la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Volver a la cruz. Volver hacia donde todo empezó. Volver a mirar la cruz y ver cómo fue Cristo en su muerte, para entender cómo fue Cristo en esos momentos cuando Él estaba crucificado. Necesitamos regresar a la cruz y enfocarnos a Cristo. ¿Cómo fue Jesús, hermanos? ¿Cómo fue Cristo en su muerte? Para entenderlo. ¿Qué es lo que significa ser semejante a Jesús en su muerte? Mira, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, hay 7 declaraciones bien importantes. Y cada una de esas declaraciones tienen un gran mensaje para ti y para mí. Pero hay 7 declaraciones que Jesús hace en la cruz antes de su muerte. Estas declaraciones son una muestra poderosa del carácter de Cristo hasta el final, hasta el último respiro de su vida. Y cada una de estas frases nos recuerdan cómo Jesús murió. Si queremos ser semejantes a Jesús, hermanos, en su muerte, tenemos que volver al Calvario y volver a considerar cómo Jesús murió. Y si vamos a ser semejantes a Cristo en su muerte, debemos preguntarnos cómo murió Jesús. La mayoría diríamos, bueno, murió crucificado. Sí, pero ¿qué hay detrás de esa historia? ¿Cómo murió Jesús? Número 1, y ahí va para los que quieren apuntar. Jesús murió perdonando a otros. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 23, versículo del 33 al 34. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mira, mediten esto. Jesús murió perdonando a otros. En el momento de la agonía, de su agonía, Jesús, hermanos, abrió su boca. No abrió su boca para defenderse del juicio, pero ahora abre su boca para perdonar a quienes le están crucificando. Ahora noten algo bien importante aquí. Noten algo bien importante. El texto dice, y Jesús decía, fíjate en esa palabra, y Jesús decía. Ahí no dice que Jesús dijo, no, dice Jesús decía. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Entre que Jesús haya dicho o Jesús decía. Una diferencia bien grande. Esta es una expresión que Jesús repitió a lo largo de todo el proceso de la crucifixión. Porque cuando dice Jesús dijo, quiere decir que solamente lo dijo una vez y ya. Pero aquí dice Jesús decía, continuamente decía. Esta es una expresión, hermanos, que Jesús repitió a lo largo de todo el proceso de la crucifixión. Tal vez, hermanos, cuando lo azotaban, quizás Jesús exclamaba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tal vez, mi amado hermano, no solamente cuando lo azotaban, sino tal vez cuando le clavaron las manos y los pies a esa cruz. Tal vez mientras agonizaba. Pero Jesús repitió una y otra vez esa frase diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Este es uno de los caracteres muy importantes de Cristo, que nosotros debemos de ser formados en esa área. El perdonar y el pedir perdón. Jesús murió perdonando a otros. Si nosotros queremos ser semejantes a Cristo en su muerte, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que perdonar a otros. Perdonar ¿qué es perdonar? Perdonar es entregar esa ofensa que alguien te ha hecho en las manos de Dios. Perdonar es dejar de continuamente recordarte el daño que nos han hecho. Dios nos llama a que nosotros tomemos el ejemplo de Jesús, que Jesús nos dejó. Cuando perdonamos es cuando más semejantes a Dios nos estamos formando. Él decía, perdónalos. Miren, hermanos, él decía, perdónalos cuando estaba en su más grande agonía. Perdonar es un acto de intercesión. Mira esto, aquí no solamente se trata de mencionar la palabra perdón, sino que cuando él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta frase, perdonar, es un acto de intercesión. Lo mismo que Jesús hizo contigo y conmigo, amado pueblo de Dios. Es lo que tú haces con esa persona que te ha ofendido. Te conviertes cuando tú haces eso, te conviertes en un intercesor de, hermanos, de esa persona delante de Dios. Porque es una intercesión. Cuando tú dices, Padre, perdónalo porque no sabe lo que está haciendo. Tú estás intercediendo por esa persona que te está haciendo daño. Tú estás intercediendo a favor de la persona que te está calumniando, que te está ofendiendo. Y eso es, hermanos, formar el carácter de Cristo en nosotros. Y Pablo dice, mira, Pablo dice estas palabras poderosas: yo quiero ser semejante a Jesús en su muerte. Número 2, Jesús murió también salvando a otros. La segunda frase de Jesús en la cruz, hermanos, la registra Pablo, en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo al que estaba a su lado. Esto es lo que registra Lucas. Dice: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira lo que está haciendo Jesús aquí. Jesús, estando en agonía, él ya estaba a punto de partir a la eternidad. Pero él dice: yo no me voy sin llevarme a alguien más conmigo. Jesús, aún en el momento final de su vida, hermanos, en el exhalar de el último aliento, hermanos, que él está diciendo, hermanos, voy a cumplir el propósito por el cual el Padre me envió a este mundo. Hermanos, ya estaba en sus últimos momentos, pero él aún así decía: yo voy a cumplir hasta el último respiro de mi vida el propósito por el cual mi Padre me ha enviado a esta tierra. Entonces él dijo: yo estoy a punto de ascender al Padre, pero no me voy solo. Yo me voy a llevar a alguien conmigo. Wow. Él dijo: mi Padre me envió al mundo. Lucas capítulo 19, versículo 10. Dice: porque el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vivió para buscar y salvar a los pecadores. A eso vino Cristo a este mundo. Y murió haciendo aquello por lo cual el Padre lo había enviado. Y aún en el momento de su agonía, él pudo salvar la última persona que él pudo salvar allí, en esa cruz. Hermanos, y cuando nos ponemos a pensar esto, mira lo que estamos viendo aquí. ¿Quién va a pensar en la necesidad de otros cuando tú estás pasando por una agonía?
Cuando tú estás pensando, estás a punto de morir, estás pasando un problema difícil, cuando no sabes qué hacer, hermano, cuando todo te sale mal y estás pasando un caos, ¿quién va a pensar en el bienestar de otras personas? En esos momentos nosotros tendemos a pensar en nosotros. ¿Cómo voy a resolver este problema? ¿Cómo podré yo ser sanado? ¿Cómo? Pensamos yo. Pero Cristo, en medio de esta agonía, siempre pensó en los demás. Eso es el carácter de Cristo que debe ser formado en nosotros. ¿Cómo murió Jesús? Jesús murió perdonando a otros, pero murió salvando a otros. ¿Tú quieres ser semejante a Cristo en su muerte? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar a otros y alcanzar a otros para que sean salvos. ¿Cuántas personas estás alcanzando tú? ¿Te tomas el tiempo para alcanzar a personas para Cristo? ¿Has perdonado a aquellos que te han ofendido, que te han dañado? Esta es nuestra esencia como iglesia. Este es uno de los fundamentos más sólidos. Y esto debe de ser una convicción en nuestras vidas como hijos de Dios. Jesús dijo en Lucas 10:2, dice la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. La mies es mucha, dice, en otras palabras, la cosecha es mucha. La cosecha ya está lista para ser piscada, para ser quitada de ahí, para ser atraída. O sea, la cosecha está grande. Dice, pero los obreros son muy pocos. Mire, estamos en el Valle de San Joaquín, donde se produce aquí todo tipo de fruta, todo tipo de cosecha, hermanos. ¿Qué pasa, hermanos, cuando los campos ya están llenos, ya están listos para la cosecha, pero no hay quien vaya a cosecharla? No hay esos pescadores de fruta, no hay esos, hermanos, cuando no hay la gente para hacer, cuando los obreros no están, ¿qué pasa? El ranchero, hermanos, está en grave situaciones, porque si no hay obreros, hermanos, se echa a perder toda la cosecha, se echa a perder el propósito por el cual trabajaron por todo un año. Cuando no hay trabajadores en la obra de Dios y ya la cosecha está lista y no hay trabajadores, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y el Señor está orando. Lo que pasa es que se va a echar a perder la cosecha espiritual. Se van a echar a perder las almas por las cuales Cristo dio su vida. Se van a perder. Y es la oración de Cristo, dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Entonces, número 3, Jesús murió pensando en otros o sirviendo a otros. Esta es la tercera frase en la cruz que registra Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Jesús era, hermano, sensible a la necesidad de los demás. Él murió sirviendo y pensando en los demás, aún bajo la condición que él se encontraba. Él no pensó en sí mismo. Si tú te fijas, él nunca pensó, él en todo este proceso no pensó en él mismo. Él pensó en otros, pensando en los demás. Cuando tú estás pasando por un momento difícil, ¿tienes tú la capacidad o el corazón para estar preocupándote por si tu hermano en Cristo está bien? Si tu hermana en Cristo, ¿verdad, hermanos? Está bien, si los demás están bien. Yo creo que no. Yo creo que vamos a pensar en nosotros mismos. Pero mira, ¿quieres ser semejante a Jesús en su muerte? Entonces vamos a tener que perdonar a otros. Vamos a tener que ganar, hermanos, ganarnos a otros y servir a otros. O sea, morir al yo, en otras palabras. Dice la palabra de Dios que el grano que no cae en tierra y muere queda solo y no lleva fruto. Cada uno de nosotros es llamado a servir.
La gran tragedia de la iglesia hoy, hermanos, es que la iglesia está llena de gente que está dispuesta, pero no está disponible. Mira, cuando hacemos reuniones, hermanos, y vemos las necesidades que hay en la iglesia local, y hermanos, y animamos al pueblo, hermanos, reunimos a todo el liderazgo y decimos, hay esta necesidad, hay esta necesidad. ¿Quién está dispuesto? Todos están dispuestos, amén, todos estamos dispuestos. Pero el momento que se llega a la acción, las llamadas empiezan. Hermano, ¿se recuerda que usted dijo que estaba dispuesto? Sí, pastor, estoy dispuesto, pero fíjese que no estoy disponible. Sucedió que específicamente en este día sucedió esto, pastor, y no estoy disponible, sorry. Entonces la tragedia de la iglesia hoy en día, hermanos, es que todos están dispuestos, pero no están disponibles. Dios nos ha llamado a servir, iglesia. Dios nos ha llamado a servir. ¿Cuántos están dispuestos hoy en este lugar? Vamos a ver cuántos están disponibles. El día que reciba una llamadita. Jesús dijo, yo he venido para servir y no para ser servido. Número 4, ¿de qué otra manera murió Jesús? Jesús murió dejándose ayudar por otros. Fíjate, Jesús mismo murió dejándose ayudar por otros. Jesús murió necesitando de otros. La cuarta frase que Jesús en la cruz mencionó es en Juan capítulo 19 versículo 18, donde Él dice, menciona una palabra y Él dice, tengo sed. Después de esto, sabiendo que Jesús ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Él necesitaba de otras personas que saciaran su sed. Necesito que, en otras palabras, necesito que alguien mojase sus labios. Es lo que él necesitaba, que alguien mojara sus labios con un poco de agua. Y eso no quiere decir que, y eso no fue humillante, no, eso no fue humillante para él reconocer que necesitaba la ayuda de otros. Él expresó una necesidad. Y eso es algo, hermanos, que no sabemos hacer nosotros hoy en día. A veces somos muy orgullosos. No reconocemos que necesitamos a otros. No nos dejamos ayudar por otros. Amada iglesia, déjame decirte algo. Si queremos ser semejantes a Jesús, vamos a tener que aprender la ley de la humildad. Y ese es uno de los estudios que ya tomamos las semanas pasadas. Si queremos ser semejantes a Jesús, vamos a tener que aprender la ley de la humildad. Hemos sido, hermanos, puestos en un cuerpo. En un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Es una familia para que interactuemos las necesidades de los unos por los otros. Pero hay veces que el orgullo nos gana. Y aunque necesitemos apoyo de alguien, y aunque nos pregunten, hermano, hermana, necesita ayuda. No, yo puedo. I'm good. Necesitamos aprender a ser humildes y reconocer nuestras debilidades. Reconocer que por eso Dios nos formó como un cuerpo en Cristo. Para que cuando yo pase por una necesidad, que yo no tenga la capacidad de llevar a cabo lo que yo necesito. Pero aquí en el pueblo de Dios hay personas que sí tienen esa capacidad de llevar a cabo lo que yo necesito. Entonces no es humillante que yo vaya siendo el pastor y pedirle, hermano, ¿sabe qué, hermano? Hermana, ¿sabe qué? Usted tiene este don bien, wow, qué favorable es este don que usted tiene. ¿Me puede apoyar en esto que yo no sé cómo hacerlo? Eso no es humillante. Eso es reconocer mis debilidades. Eso es reconocer que yo necesito de ti. Eso es reconocer que yo no lo puedo hacer todo. Entonces necesitamos ser humildes y reconocer nuestras debilidades.
Número 5, la quinta frase de Jesús en la cruz. Hermanos, Jesús murió clamando a Dios. Murió orando a Dios, hablando con su Padre. En Mateo capítulo 27, versículo 46. Mira lo que dice aquí. Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Fíjate, clamó. Ya estaba a punto de morir, ya estaba muriendo. Pero fíjate cómo murió, clamando a su Padre. Wow. Diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él murió clamando, en un clamor al Padre, a Dios. Murió orando a Él. Pero ¿qué nos da a saber esto? Esto nos da a entender que vivió dependiendo del Padre y murió dependiendo del Padre. Él, mientras estuvo vida, mientras fue enviado a aquella tierra, él siempre dependió del Padre mientras él vivía. Y aún al hecho de su muerte, cuando ya estaba muriendo, siguió, hermano, murió dependiendo del Padre. Número 6, la sexta frase que Jesús habló en la cruz. Jesús, hermanos, murió obedeciendo a Dios. Fíjate, Jesús murió obedeciendo a Dios. Juan 19:30. Juan 19:30 nos dice de esta manera, vamos a darle lectura. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Fíjate lo que dijo. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Entonces, hermanos, aquí podemos ver, ¿verdad?, que la sexta frase, hermanos, Jesús vivió obedeciendo a Dios y murió obedeciendo a Dios. Cuando Pablo pensó en esto, hermanos, mira, cuando Pablo pensó en esto, dice Filipenses 2:8. Mira lo que dice Filipenses 2:8. O sea, aquí podemos ver claramente que Jesús murió obedeciendo. Él no abandonó la carrera en ningún momento de su vida. Dice Filipenses 2:8, dice: y estando en la condición de hombre, fíjate, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hermanos, ¿cuál es este carácter que debemos de adoptar, de ser formado en nosotros? El carácter de Cristo. Mira, todos estos son diferentes caracteres de Cristo que necesitan ser formados en nosotros. O sea, a mí, hermanos, me apasiona lo que dice Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló. O sea, no tuvieron que humillarlo a él. No, él mismo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Fíjate, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí nos da a saber que Jesús murió obedeciendo. Podemos ver que él nunca abandonó la carrera en ningún momento. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Bueno, simplemente medita desde el momento que tú le entregaste tu vida a Cristo hasta el día de hoy. Ya sean 2 años, ya sean 5, 20, 15, 30, 50, los que sean. Pero medita en esa trayectoria. ¿Cuántas veces nosotros ante la crítica, ante las adversidades, frente a alguna prueba, cuántos de nosotros a veces renunciamos a nuestros compromisos, a nuestro llamado? ¿Cuántos de nosotros a veces renunciamos a nuestra obediencia? Cualquier excusa nos sirve para dejar de cumplir, para dejar de obedecer, para dejar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Cualquier excusa la adoptamos para ya no seguir haciendo lo que Dios nos manda a hacer. ¿Cuántas veces tú te has rendido al llamado de Dios? ¿Cuántas veces tú has abandonado el llamado de Dios?
¿Cuántas veces tú has sido rebelde a lo que Dios te está enviando a hacer? Jesús, por otro lado, fue todo lo contrario de ti y de mí. A Él nada impidió que Él fuera obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y en el momento final, hermanos, Él pudo decir: Padre, consumado es. Wow. Qué hermoso sería que nosotros tuviéramos la capacidad de decir esas palabras: Padre, consumado es. En otras palabras, he terminado la obra que me mandaste a hacer. Padre, hecho está, tal y como tú me ordenaste. Wow. ¿Cuántos podríamos decir esas palabras ahora mismo? ¿Ya cumpliste con lo que Dios te mandó a hacer? ¿Ya terminaste? Estas palabras son poderosas, hermanos. Y la última frase de Jesús en la cruz es una expresión de confianza en el Padre. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 46. Mira lo que nos dice este poderoso versículo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, fíjate lo que le dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Wow. Mira, aún sintiendo la soledad, porque hubo un momento donde Jesús le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? En otras palabras, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué te has olvidado de mí? En ese momento salió su sentir humano. Hay que recordar que Jesucristo, a pesar de que sí, siempre fue, hermano, 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Pero aunque Él haya dicho esas palabras, hermanos, porque estaba en agonía, aún sintiendo la soledad, sintiendo el abandono, aunque Él no podía ver la mano de Dios, hermano, Él no podía ver la mano de su Padre en ese momento, aún en medio de todo esto, Él sabía que la mano de su Padre aún estaba allí para sostenerlo. Y Él murió haciendo una última declaración. Hermano, aún a pesar de todo esto, confió. Él decía: aún a pesar de todo esto, Padre, yo confío en ti. Confío en ti, Padre. Y por eso fue que dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esto nos lleva al principio, a Filipenses 3:10. Esto nos lleva a esas palabras poderosas que Pablo dijo. Mira, esto es lo que Pablo tenía el deseo de alcanzar, a llegar a semejanza de Cristo. Esto es lo que Pablo anhelaba, es lo que él más, hermanos, deseaba: ser semejante a Cristo en su muerte. Filipenses 3:10 dice, ¿verdad? En otras palabras, él está diciendo: yo quiero experimentar. Le está orando al Padre, está diciendo: Señor, Padre, yo quiero experimentar el poder de su resurrección. ¿Y cómo voy a experimentar el poder de su resurrección? Siendo semejante a Él, a Cristo, en su muerte. ¿Y cómo voy a ser semejante a Él en su muerte? Bueno, vamos a recordarnos cómo fue que Jesús murió. Primeramente, Jesús murió perdonando a otros. Él también murió salvando a otros o sirviendo a otros. Él también murió dejándose ayudar por otros. Él murió clamando y orando a Dios. Él murió siendo obediente a Dios y muerte de cruz. Murió siendo obediente hasta el último momento de su vida. Y también Jesús murió confiando en Dios. Mira, déjame decirte que en su manera de morir,
En su manera de morir nos estaba mostrando cuál debe de ser nuestra manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén a esto? No sé si captaron lo que dije. En su manera de morir en esa cruz, Él nos estaba mostrando cuál debe de ser nuestra manera de vivir aquí en la tierra. ¿Cuál debe de ser nuestra manera de vivir como hijos de Dios? Perdonándonos los unos a los otros, salvando o alcanzando o sirviéndonos los unos a los otros, dejándonos ayudar por otros. Debemos de vivir clamando constantemente a Dios, orando con Él, hablando con Él. Debemos de vivir obedeciendo a Dios hasta el final. Y debemos de, a pesar de lo que suceda, de las circunstancias, siempre vivir confiando en Dios. La manera de morir de Cristo en la cruz nos enseña cómo vivir nosotros aquí en la tierra. Es decir, que la cruz no solo es el lugar donde fuimos a encontrar la nueva vida. En la cruz es el lugar donde también encontramos la manera de vivir esa, ¿verdad?, esa nueva vida. Yo con esto quiero concluir. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y quiero concluir con esto y que te lleves este versículo contigo y lo medites en casa. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Para esto. ¿Para qué? Para todo esto que acabamos de hablar. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mira lo que está diciendo. Hermano, esto es algo que debemos grabárnoslo en nuestro corazón. Pues para esto fuisteis llamados. Para esto. ¿Para qué? ¿Verdad? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Fíjate, un ejemplo. Un ejemplo para que sigáis sus pisadas. Este es el carácter de Cristo que debemos nosotros permitirle a Dios formar en nosotros. Entonces, iglesia, mira, yo espero que esta serie de estudios que hemos llevado por las últimas 4 o 5 semanas acerca de formando el carácter de Cristo en ti, yo espero que en verdad tú los hayas tomado en cuenta. Yo espero en verdad que tú hayas tomado notas. Yo espero en verdad que tú, hermanos, a lo menos trates de aplicar, hermanos, algo de cada estudio en tu vida, cada semana. ¿Verdad? Porque hablamos acerca de, ¿verdad?, el crecimiento espiritual depende de ti. No depende de Dios, sino que depende de ti. Dios ya estableció lo que Él quiere que tú hagas, pero el crecimiento espiritual depende de ti. Hablamos también acerca, mi amado hermano, acerca de, ¿verdad?, bajo el mismo título todos estos, bajo formando el carácter de Cristo en ti, también hablamos la importancia de la santidad. Uno de los caracteres fundamentales del Señor, la santidad. Hablamos acerca del poder de la humildad. Hablamos acerca de el poder que hay cuando hay integridad en ti. Hablamos acerca de la integridad. Hoy estamos hablando, hermanos, acerca de este tema tan importante, ¿verdad? Que es, hermanos, semejantes a Cristo. Ojalá, hermanos, que algo de estos estudios se hayan quedado en tu mente, en tu corazón. Ojalá que no echemos a tierra la palabra de Dios, porque, hermanos, estamos viviendo tiempos bien difíciles. Estamos ya viviendo en los últimos tiempos, donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, donde a lo amargo le dicen dulce y a lo dulce le dicen amargo, donde a las tinieblas le llaman luz y a la luz le llaman tinieblas. Estamos viviendo esos tiempos. Estamos viviendo, hermanos, en los tiempos de los ayes de hermanos de Isaías, cuando él decía ay de ti y empieza a decir ay de ti que tú que haces esto y haces lo otro. Estamos viviendo esos tiempos. Así es que, hermanos,
Oremos a Dios, que Dios traiga un despertar en nosotros. Que Dios traiga un despertar. Que Dios nos dé la capacidad de levantarnos y buscar, hermanos, de que esta formación, este carácter, formando el carácter de Cristo en nosotros, que se lleven a cabo en nuestras vidas. Así es que yo con esto, hermanos, concluyo esta serie de estudios que acabamos de estudiar. Medítalos. Si hay alguno de ellos que tú quizás por alguna razón no viniste en ese día, en ese jueves, están todos grabados en YouTube. Ve allí, búscalos. Allí están. No te pierdas ni uno. Son bien importantes. Entonces, yo con esto solamente me queda, hermanos, darle las gracias a Dios por esta serie de estudios que a lo menos para mí en lo personal fueron de bendición. Me han ayudado, hermanos, me han fortalecido y me han enseñado varias cosas. Y espero que haya hecho lo mismo contigo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a darle gracias a Dios.